Muy buenas, estimados amigos y amigas. En esta ocasión, siguiendo con la línea de videos de quiropraxia, vamos a trabajar con nuestra pacientita que tiene problemas a nivel lumbar. Expresamente tiene problemas de hernia discal al lado derecho. Pero vamos a ver cómo nos damos cuenta nosotros si es una hernia y de qué lado es. Entonces vamos a proceder. Por favor, véngase acá. Muy bien. Entonces quiero que usted se agache hacia adelante y me diga hasta dónde aguanta, dónde le empieza el dolor ya. De aquí ya no puedo bajar. Muy bien. Si yo le jalo acá, y ahí hay más dolor, aumenta el dolor. Muy bien. Ahora quiero que se flexione hacia este lado, hacia su lado izquierdo. Muy bien. ¿Ahí hay dolor? No. No. Ahora hacia el otro lado, el lado derecho, suyo. Ahí. Hasta aquí llego. Ahí hay dolor. Sí, duele. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacerle este tipo de técnica. Acuéstese acá boca abajo, por favor. Bien. En esto es importante que ustedes le hagan una radiografía a la persona para ver expresamente qué es lo que tiene. No vaya a ser que tenga una fractura a este nivel y en vez de ayudarle nosotros vayamos a empeorar el problema. En este caso nosotros ya sabemos, porque le mandamos una radiografía, pero también el hecho de que a nivel de experiencia y de los signos que acabamos de mostrar ahorita, estamos confirmando el diagnóstico de la radiografía. Vamos a proceder entonces a verificar si hay dolor. ¿En qué área? ¿Duele acá? No. ¿Aquí? No. En cuanto presione el dolor me avisa. ¿Aquí? No. Vale. ¿Y aquí? No. Muy bien. ¿Aquí? Ahí. Aquí, muy bien. Entonces aquí hay dolor. Sí. ¿Es muy fuerte? Sí, duele. Ok. Entonces, como ven, en este caso, al igual que vimos cuando estaba ella de pie, la hernia es del lado derecho. ¿Qué significa? Que a ese lado es el problema. Ahora vamos a proceder a la técnica de quiropraxia para tratar este tipo de hernias. En el caso del lado derecho o del lado izquierdo, se tratan de forma igual, solo vamos a cambiar el lado. Quiero que respire suavemente 3 veces. Esto lo hacemos para que nuestro paciente se relaje y podamos trabajar con mayor tranquilidad y no pueda haber mucho dolor. Siempre hay dolor, pero lo minimizamos si logramos que nuestro pacientito se ponga relajado o se ponga flojito. Muy bien. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es, sabiendo que de este lado es a nivel de L4 y L5, donde está la hernia de ella. Entonces, ponemos la mano acá, de esta forma, y vamos a hacer presión hacia abajo y hacia afuera, abajo y hacia afuera, y procedemos a tomar el pie de nuestra paciente para levantarlo. Fíjense, muy bien, levanto y presiono, levanto y presiono, levanto y presiono, hacia abajo y hacia afuera. No se escucha el audio, pero aquí acaba de crujir esta zona. Ahí lo que estamos viendo, que logramos posicionar las vértebras en su lugar. Si fuera un problema de hernia discal izquierda, el procedimiento sería el mismo. ¿Por qué? Solo vamos a cambiar de lado. En caso de que el problema fuera acá, en el caso de la paciente, pues es del otro lado, pero es el mismo procedimiento. Vengo yo acá, jalo la pierna y presiono para abajo y hacia afuera. Eso es sencillamente lo que vamos a hacer. Normalmente el dolor cede inmediatamente. No va a desaparecer por completo, porque aquí en esta área hay músculos, hay nervios que están afectados. En el caso de ella, en 1 año y medio de tener este problema, este dolor, entonces esa inflamación que hay en los músculos no va a desaparecer de un rato a otro, pero sí al
quitar la presión, el pinzamiento de los nervios a nivel de L3, L4, perdón, y L5, entonces inmediatamente el dolor disminuye. Como en este caso, me va a decir, ¿hay dolor acá? No. No. ¿A este nivel? Ahí, pero un poco. ¿Duele? ¿Duele más, igual o menos? Menos. Menos, muy bien. Entonces, como ven, es una técnica relativamente sencilla, pero que nos permite a nosotros trabajar con la persona. En el caso de ella, ya tenía año y 6 meses de padecer este problema y por eso nos vino buscando a nosotros. Vamos a hacer la confirmación. Póngase de pie, por favor, como al inicio. Muy bien. Se me olvidó decirle que se baje despacito. Siempre hay que decirle a su paciente que se baje despacito. Ahora quiero que se venga hacia adelante. ¿Hay dolor ahí? Disminuyó bastante. ¿Le puede bajarse otro poco? Sí. Muy bien, excelente. Ya. Recordemos que ella al inicio, más o menos a esta distancia, ya no podía agacharse. Ahora puede hacerlo más fácilmente. El dolor disminuyó más o menos en cuánto. 50%. Muy bien. Ahora vamos, agáchese hacia un lado. Ahí no había problema. Ahora al otro lado. Ahí, ¿cómo está? Bien. ¿Puede agacharse otro poquito más? Vamos a ver. Siempre hay dolor, pero ha disminuido. Ok, muy bien. Entonces, ese es el sistema, estimados amigos, o la técnica, mejor dicho, en el caso de la quiropraxia, cuando hay pinzamiento de nervios y hay una hernia discal, en el caso de nuestra pacientita del lado derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.